Y bueno, tenemos en esta segunda sesión la visión de los expertos en la descarbonización en la industria. No sé si se oye bien. ¿Se oye bien? No sé si se oye bien. Bien, correcto. Bien, pues tenemos la visión de los expertos en la descarbonización en la industria. Entonces, esta sesión, este panel, por así decirlo, tiene tres grupos. Por un lado, los generadores, los cogeneradores, por así decirlo, los tecnólogos, tanto de motores como de turbinas, representados por tres ponencias. Luego tenemos la parte del aguas abajo, que sería el almacenamiento de energía térmica, que tendremos otra ponencia también. Y luego tenemos en el aguas arriba, por así decirlo, de estos equipos, la parte de los nuevos combustibles renovables, el hidrógeno básicamente, ¿no? Y su papel dentro de la cogeneración. Entonces, bueno, como son varios ponentes, lo que vamos a hacer es ir pasando, en primer lugar, la primera ponencia es de Barsila, de Juan Velasco. Juan Velasco pues es ingeniero superior de minas, en la especialidad de energía y combustibles, máster PDD por el IES, y bueno, pues tiene una experiencia muy amplia, más de 20 años, en diversas empresas de ingeniería y bueno, pues también de tecnólogos como Rolls-Royce, y actualmente en Barsila, donde es director de desarrollo de negocio para España, Portugal y Cuba. Así que, sin más, Juan, pues damos paso a tu intervención y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, buenos días a todos y bienvenidos a estas ponencias sobre el mundo de la descarbonización en la cogeneración. Yo os voy a hablar de motores de combustión interna y como veis en esta presentación, los motores de combustión interna son auténticos omnívoros, ¿no? En los 70s, a mediados de los 70, se desarrolló la tecnología para poder consumir combustibles fósiles con una huella de carbono importante. A mediados de los 90s, la tecnología se desarrolló para poder consumir gas natural, reduciendo de esta manera la huella de carbono. Y ya en los 2015 o mediados 2010 se empezó a pensar en poder ir introduciendo hidrógeno como combustible para ya dentro de poquitos años, 2025, ser capaces de proveer plantas completas de motores de combustión interna consumiendo hidrógeno al 100%. Siempre que se introduce un nuevo combustible en la tecnología con motores hay que tener en cuenta distintos aspectos. Lo primero es el desarrollo de las tecnologías y equipos para el suministro de este combustible a los motores de combustión interna. Hay que tener en cuenta temas de materiales, de presiones, de aislamientos, etc., ¿no? Posteriormente, el desarrollo tecnológico del motor en sí, que básicamente son todas las partes hartas del motor. La parte de inyecciones de fuel, la parte de culatas de los motores, etc. Además, tienes que tener en cuenta las implicaciones en referencia a las emisiones y, por lo tanto, los sistemas de abatimiento de emisiones para cumplir con los requerimientos medioambientales del momento, ¿no? Tanto en NOx, con SCRs, como en azufres en caso de generación con combustibles líquidos todavía y por muchos años existente en las islas, por ejemplo, con scrubbers o a futuro con la posible captura de carbono, ¿no? Y luego temas de seguridad y del balance of the plant o el sistema auxiliar que da cobertura a las plantas de cogeneración. Los combustibles futuros básicamente los podemos dividir en dos grandes grupos, ¿no? Los biofueles y los combustibles sintéticos, ¿no? Aquí veis tres columnas. En la parte de la izquierda los combustibles convencionales, tradicionales de toda la vida, pues combustibles líquidos como el fuel y el diésel o gas natural, ¿no? Y los combustibles del futuro, que como decía, por un lado están los combustibles sintéticos, básicamente el hidrógeno para el mundo de la generación, pero está la amonia, que está muy presente en el futuro desarrollo del transporte marítimo,
y están otros combustibles como el metanol o combustibles un poco más complejos como gasolinas o querosenos, todos verdes, ¿no? Y luego están los biofueles, que básicamente son biolíquidos, o sea, combustibles líquidos o combustibles gaseosos, como podéis ver ahí, ¿no? Dentro de los distintos combustibles sintéticos verdes, no voy a entrar en detalle nombrando todas las características que aparecen en esta transparencia, que es un poquito pesada, pero ahí podéis ver beneficios y retos de cada uno de estos combustibles verdes a futuro, ¿no? En particular, el hidrógeno verde pues tiene la gran ventaja de que es un combustible que no va a emitir absolutamente nada de CO2. Por contra, tiene los inconvenientes más importantes, que son la falta de infraestructura, las complicaciones para su transporte, su almacenamiento. Por otro lado, tenemos el metano verde. El metano verde tiene una gran ventaja, que el metano verde se consigue a raíz de mezclar el hidrógeno que has conseguido de manera verde, hidrógeno verde, con la captura de CO2. Puedes utilizar redes existentes, son como una de las grandes ventajas. El problema que tiene pues son inversiones mayores, ¿no? Tienes también el metanol, que es otro combustible que se está barajando como posible combustible verde de futuro. Los grandes problemas de metanol son que son corrosivos y tóxicos y mucho más caro de fabricar, pero bueno, tiene otras ventajas, como que es neutro en carbono porque lo has obtenido a través de la captura de carbono previa, ¿no? Luego están combustibles más pesados, más complejos, como los gasolinas y querosenos verdes. Y por último, la amonia, que es un combustible que está siendo desarrollado principalmente, como decíamos, para el mundo marino, y que ahí podéis ver algunas ventajas e inconvenientes de ello, ¿no? Empezar a mezclar hidrógeno con el gas natural en las plantas, en motores existentes, y hasta un máximo aproximadamente un 25%, no va a tener un gran impacto en los motores, ni en cuanto a prestaciones, ni en cuanto a CAPEX, ni en cuanto al mantenimiento que pueda resultar de este motor quemando esta mezcla de combustible con hidrógeno. Además, todos los sistemas de tratamiento del gas de alimentación a los motores, a los equipos, se quedaría prácticamente, podría ser igualmente válido, ¿no? Cuando digo que las prestaciones no van a variar apenas, todo va a depender del número de metano, o sea, del gas natural que vayas a mezclar con el hidrógeno. En los motores, un parámetro fundamental para ver cuáles las prestaciones, es decir, el rendimiento eléctrico de los equipos, es el número de metano. El número de metano, según va aumentando el porcentaje de hidrógeno, va a ir disminuyendo. Entonces, el número de metano final va a ser producto depende del número de metano inicial del gas natural que tú vas a mezclar y del porcentaje, obviamente, de la cantidad de hidrógeno que vayas a poner en la mezcla. Con lo cual, dependiendo del porcentaje y del número de metano inicial del gas natural, vas a obtener un número de metano final, que es lo que te va a conducir a tener que derratear el motor de una manera o de otra. Probablemente el derrateo no va a llevar a disminuir la potencia, pero podría llevar a disminuir el rendimiento eléctrico de los equipos. En cuanto al impacto de plantas de generación puras de hidrógeno, quemando el 100% de hidrógeno, pues ya sí que requiere de desarrollos técnicos, tecnológicos, ya o sea, ad hoc para la solución. No vale con pequeñas adaptaciones, ya hay que hacer rediseño de los equipos. El hidrógeno es un combustible que quema rápido y quema caliente, mucho, quema caliente, como dicen aquí. Entonces tienes que rediseñar toda la parte de la combustión, el timing de la combustión. Ya es un motor diseñado específicamente para quemar 100% de hidrógeno. Y hay que tener en cuenta las posibles fugas de hidrógeno, su detección y evacuación, ¿no? En cuanto a los biofueles, bueno, pues como bien sabéis, el biogás tiene un porcentaje de metano relativamente pequeño, del 50-60%. Esto podemos hacerle un upgrading
y subir el porcentaje de metano hasta estos 97-99%, y en una etapa posterior, si fuera necesario, licuarlo, conseguir este bio-LNG con porcentajes ya de 99, y pico por ciento, ¿no? Nosotros desde Wärtsilä podemos dar estas soluciones de upgrading y de licuefacción del biogás, ¿no? Y ya un poco para terminar, ¿cuál es el estado del arte de los desarrollos tecnológicos en Wärtsilä? Bueno, pues el combustible, digamos, biometano, que ya está verificado y comprobado desde el 2003. El metanol, ya hemos hecho pruebas también, y es un combustible y una tecnología totalmente probada, y todo esto se verificó ya en 2015. La amonia, estamos trabajando de manera importante en varias líneas de investigación internamente. Como decíamos, Wärtsilä es un fabricante que provee buena parte de los equipos para el mundo marino, y pensamos que van a estar totalmente preparados la solución para el año que viene, para el 2022. Y el hidrógeno, ya hemos hecho pruebas que demuestran que hasta determinados porcentajes que decíamos antes, de alrededor del 25%, ya se pueden quemar sin ningún problema, pero estamos desarrollando la tecnología para hacer plantas completas en soluciones basadas en 100% hidrógeno, y calculamos que tendremos la solución de la planta completa 100% hidrógeno en 2025. Por último, simplemente decir que Wärtsilä es un fabricante que ha desarrollado distintas soluciones tecnológicas a partir de fueles muy distintos. Tenemos soluciones en combustibles líquidos, en fuel pesado y diésel. Tenemos soluciones en gas natural, que es la línea de SG, y tenemos combustibles dual fuel. Tenemos motores que consumen dual fuel, dos combustibles al mismo tiempo, tanto líquidos como gases, y otras líneas desarrolladas para aplicaciones muy específicas, como la GD, que es gases de bajo poder calorífico y alta presión, o LG para quemar gases licuados de petróleo, LPG. Y entonces esto nos da un conocimiento amplio de cómo quemar y mezclar distintos combustibles en una misma plataforma. Y con esto doy por acabada mi presentación. Muchas gracias. ¿Alfonso? Yo creo que va Alfonso. Juan. Bueno, pues muchas gracias, Juan. La siguiente ponencia es de Alfonso Fernández, director de ventas de INNIO. Alfonso es ingeniero naval y oceánico de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene una muy amplia experiencia, pues, en todo lo referente a motores de cogeneración en MWM, posteriormente en Siemens, y finalmente pues en General Electric, estando al cargo de lo que era la línea de motores Jenbacher para España, Portugal y Grecia, pues hasta que esa línea pues se incorpora al negocio de INNIO, y es actualmente director de ventas de INNIO. Si os fijáis, vamos a pasar del uso de distintos tipos de combustibles renovables, ¿no?, en los motores de cogeneración, específicamente a los motores que utilizan hidrógeno con casos concretos. Así que ya sin más, pues le cedo la palabra a Alfonso. Gracias. Vamos a cambiar la presentación. Muchas gracias. Gracias por la presentación y gracias a Genera por permitirnos exponer hoy aquí. Mi presentación se basa lo que quiero decir es cómo en Jenbacher hemos estado. Decía Juan que los motores son omnívoros. Nuestros motores son vegetarianos, porque nosotros desde el principio nos hemos dedicado a motores de gas. Tiene que ser un combustible gaseoso el que utilicemos en nuestros motores.
Nuestra gama es desde 300 kilovatios a 10 megas y nosotros venimos utilizando hidrógeno desde mucho tiempo atrás. O sea, nosotros el hidrógeno es un combustible que ya hemos utilizado porque venía mezclado con gases de síntesis. Ahí tenéis un ejemplo en España ya desde el año 96, donde el combustible gas de coque ya tenía un 70% de hidrógeno. Hoy en día esta planta no está operativa, pero al lado tenemos otra que se llama Sama, que sigue operando con el mismo combustible. Gases de empresas químicas que también con alto contenido de hidrógeno, o sin gases de una gasificación de biomasa que también suelen tener mucho contenido de hidrógeno. Eso ha sido el pasado y el futuro va a ser intentar utilizar el hidrógeno como combustible en los motores de gas. El hidrógeno lo vamos a encontrar de varias formas, o bien mezclado con el gas natural, como viniendo en el propio gasoducto, que es lo que marcamos con la letra A. Podemos mezclarlo localmente y gestionar nosotros la mezcla en el sitio, que sería la parte B, y la parte C ya es utilizar el hidrógeno puro 100%. Yo coincido en la tecnología con Wärtsilä en el sentido de que hasta un poco porcentaje, 5% de hidrógeno, hasta el 20%, se puede utilizar la tecnología actual. Hasta el 5 no hay que hacer ningún cambio en el motor, hasta el 20 tenemos que introducir sistemas de control que regulen las emisiones, sobre todo el NOx, que se puede disparar por el uso de hidrógeno, y diseñar los motores para que aguanten el estrés mecánico que puede causar el uso del hidrógeno. Cuando ya nos vamos a la parte C, ahí ya sí que hay que cambiar la tecnología, lo mismo que decía Juan, y ahí sí que tenemos que ir a un nuevo diseño de motor con unas características específicas para quemar hidrógeno. Los ejemplos que tenemos más actuales, hemos visto los ejemplos desde el año 96, de hace 30 años. Estos son los últimos ejemplos que hemos desarrollado. Son muchas plantas piloto, plantas de demostración, muchas están apoyadas por fondos europeos. Y voy a ir pasando una a una, entonces lo podéis ver un poco más en detalle. Esta es una planta de biogás en Austria donde se utilizó el biogás para producir hidrógeno. O sea, no tiene mucho sentido la aplicación, simplemente es para demostrar que se puede hacer y el motor puede funcionar con la mezcla de hidrógeno. Este es un proyecto muy interesante, es un proyecto en la Patagonia, en Argentina. Es un proyecto en una zona, la verdad que la zona lo tiene todo, porque tiene gas, tiene petróleo, tiene un recurso renovable del viento muy fuerte, más del 50% del tiempo estás produciendo energía eólica, y tiene un inconveniente, que está a 1.700 kilómetros de los consumidores, que puede ser la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es una zona muy poco densa poblada, con muy poca densidad de población, es la Patagonia. Entonces aquí lo que se ha hecho es un proyecto que ya desde el 2008, pionero en utilizar energía eólica para producir hidrógeno, para utilizarlo en un motor, en este caso de 1.400 kilovatios, al que le hemos hecho todo tipo de pruebas para ver ese porcentaje de mezcla dónde nos llevaba en las prestaciones del motor. El siguiente paso, esto lo podéis consultar en internet, yendo ahí a la página web que se llama Ichico, y ahí veis los futuros desarrollos que tienen esta gente, que el siguiente paso sería utilizar pozos vacíos de gas o de petróleo para almacenar el hidrógeno. Aquí veis un poco el detalle de la planta, donde están los electrolizadores, donde está el motor, en este caso es un motor contenerizado. Como aquí el gas que tienen, como decía Juan, depende de la calidad del gas natural, así podemos mezclar más o menos hidrógeno. Aquí la calidad del gas natural es un gas casi 100% metano, tiene un número de metano muy alto, 97, y esto nos permitió llegar hasta un 27% de hidrógeno sin reducir las prestaciones. Al ir más del 27%, nos encontramos con esta gráfica donde veis que
de la potencia nominal va cayendo hasta que a partir del 44%, digamos, ya no sería práctico utilizar el hidrógeno. En Bolzano, que es una ciudad del sur de Tirol, esto es un proyecto de ciudad inteligente. Bolzano está hermanada con Innsbruck, que es una ciudad del Tirol, pero de la parte austriaca. Este es un district heating con 2 motores de gas natural, que en uno de ellos hizo una modificación para admitir hidrógeno. Como veis, el hidrógeno venía comprimido en estos depósitos de Linde, y aquí lo que se quería demostrar era que se podían mantener las emisiones, sobre todo de NOx, al añadir hidrógeno. Entonces se desarrolló un sistema de control específico, que es el que va a venir con los motores que comercialicemos a partir de ahora, que va a permitir cambiar la regulación de los set points del motor para que al admitir hidrógeno no se disparen las emisiones de NOx. Que es un poco este fue el resultado uno de los resultados del proyecto. Si veis, el NOx es mucho más alto cuando está desactivado el ajuste paramétrico que le pusimos. Este es del año pasado, 2020. Nosotros hemos centrado mucho, tenemos una base instalada muy grande de motores. Entonces, muchas de las experiencias que hemos hecho es de ver cómo nuestra base instalada afecta al hidrógeno. En este caso, lo que queríamos comprobar era que podíamos cambiar un motor de gas natural a utilizar 100% hidrógeno. El motor era este 416, que daba 1 megavatio. Al cambiarlo al 100% hidrógeno, veis que la potencia máxima se queda en 600 kilovatios. Y aquí la idea era poder ir del 0% de gas natural al 100% de hidrógeno o al revés. La tecnología que tuvimos que implementar es, lo que veis, es una inyección directa del hidrógeno en la cámara de combustión. Hicimos un encendido selectivo por cilindro y añadimos un wastegate al turbo. Quizás lo más significativo es la inyección directa. Necesitábamos hidrógeno a 8 bares y lo inyectábamos directamente en la cámara de combustión, y por el turbo solo pasa aire, no pasa mezcla de gas-aire. Este es un cambio tecnológico bastante fuerte. Y esto es para que veáis, esto es un proyecto del 2001 donde utilizábamos, fue la primera demostración de hidrógeno que se hizo. Y como veis, la transparencia pues es del año 2001. Ahora, ¿qué viene en el futuro? Pues en el futuro vamos a sacar al mercado este motor 420 para quemar hidrógeno o gas natural, con las prestaciones correspondientes a cada combustible. Se podrá mezclar del 0 al 100. Seguimos necesitando las 3 tecnologías que hemos dicho antes, y luego va a haber una gama de productos solo para hidrógeno, que es toda la gama de este motor de 12, 16 y 20 cilindros con estas potencias que veis ahí, de 500 a 890 kilovatios. Estos serían solo hidrógeno, el otro sería dual fuel. Entonces nosotros para ya el 2021 vamos a marcar los motores como ready for hidrógeno, o sea, preparados para utilizar hidrógeno, en el cual vamos a implementar las tecnologías que hemos visto antes para que no sea luego un coste adicional en el caso de que una planta que se instale ahora, dentro de 2 o 3 años, decida admitir hidrógeno como su combustible. Y eso es lo que os quería contar hoy. No os robo más tiempo. Muchas gracias. Raquel. Vale. Bueno, muchas gracias, Alfonso. A continuación nos va a hablar Raquel Pubil. Raquel es ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Boston.
diplomada en marketing por el Instituto Europeo de Comercio y Marketing y MBA y máster en marketing por el ESIC. Tiene ya pues 25 años de experiencia en esta empresa, en Solar Turbines, y actualmente es directora de ventas para España, Portugal y África. Y bueno, pues pasamos de los motores a las turbinas, ¿no? Que es bueno, pues el otro componente esencial de las cogeneraciones, y nos va a hablar también de, bueno, pues de la posibilidad de quemar hidrógeno en sus equipos. Muchas gracias. Sí. Pero puedo ir así, ¿no? Sí. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Pablo. Gracias a la organización por invitarnos. Yo voy a contar esto en forma de cuento. En forma de cuento para los nietos que espero tener algún día, que ya esperemos que vivan en un mundo mejor y más descarbonizado. Y me baso en la historia de Manuel. Manuel, el ingeniero químico que tiene una empresa química, es el CEO, produce un producto químico en un nicho de mercado. Emplea a 50 personas, compite con India y con China y bueno, está feliz, ya sabe que nunca será una empresa que irá muchísimo más allá, pero se mantiene y es estable. Manuel tiene desde hace 30 años una cogeneración basada en una excelente turbina Taurus 70, que vierte esos gases de escape a una caldera de recuperación. Con un poco de postcombustión consigue sus 20 toneladas de vapor, los 8 megavatios y medio y una eficiencia que no está nada mal, de casi el 84%. Manuel está bien con su planta porque más o menos la tiene controlada. Como alguno de los anteriores ponentes ha dicho en algún momento, este es un negocio que se puede gestionar muy bien. Si no tuviese esa cogeneración con precios de antes del COVID, tendría unos ahorros alrededor de los 3 millones de euros y, insisto, ahorros que no ingresos. Y bueno, pues el hombre está bien controlando sus costes y haciendo su producto en su nicho de mercado. ¿Pero qué ocurre? Pues el aumento de los combustibles fósiles lo están agobiando, el aumento del CO2 le están menguando esos ahorros, entran muy fuertes las energías renovables y esperemos que sea así, pero sabemos que van a comportar dificultades en la estabilidad de las redes. Se desarrollan combustibles, se habla mucho del biogás, biocombustibles, el hidrógeno, etcétera, y Manuel quiere entrar en ese camino. Pero por otra parte se está retomando la demanda después del COVID. Hay carencia de materia prima, no le llega bien, no puede sacar su producto porque la logística también está dando problemas. El mercado está sacudido por un montón de calamidades, vuelve la inflación y para acabarlo de rematar, las dos hijas adolescentes de Manuel están con Greta y pues le dan la tabarra cada 2 por 3 con el cambio climático. Entonces Manuel dice, yo tengo que hacer algo, tengo que embarcarme en este barco, yo quiero estar ahí. ¿Y qué hace? Pues se va a ver al experto consultor. Y el experto consultor le planta las tendencias que otros expertos consultores han hecho de cómo irán los precios de la electricidad, del CO2, del gas, y le dice, bueno, pero ¿qué hacemos? Tú es el que sabes. Bueno, vamos a ver, tú puedes colocarte unas placas solares en lo que tienes, pero bueno, ¿cuánto puedo? Hace números, bueno, con el espacio que tienes, pues son 370 kilovatios más o menos, que eso pues no te saca de mucho. Bueno, y las calderas eléctricas, que podemos hacerlo eléctricamente. Hombre, sí, yo no la conozco, pero una caldera 20 toneladas, pues a lo mejor puede estar
en 14 o 15 megavatios para producir las 20 toneladas que necesitas, que añadidos a los 8 megavatios que ya necesita tu fábrica, te plantas en 22, 23. ¿Qué implica esto? Pues como está el patio de los precios eléctricos, y después tendríamos que mirar que Iberdrola te pueda dar 15, te pueda dar los 15 o 14 megavatios en ese lugar donde estás tú, Manuel. Vale, ¿qué más tengo? Bueno, también puedes externalizar tu planta, irte a buscar un ESCO, un IPP, un outsourcer, como le lo quieras llamar, le entregas tu planta, él gestiona otras plantas, lo hace muchísimo más fácil todo y tú te quitas el marrón del medio. Bueno, lo pensaré. Vale, ¿y el hidrógeno? Bueno, el hidrógeno sí, hombre, claro. Si la Comunidad Europea está lanzando ya 2 billones con B de euros, cuyo 25% están solo destinados a la producción de hidrógeno verde. En algún momento el hidrógeno estará disponible y en algún momento entrará en red de gas natural y pues tendrás que preguntarle a Solar si podrás quemarlo. Así que el hombre Manuel se va a buscar un escenario un poco más, digamos, jodido en los precios que tiene actualmente con su electricidad comprada a la red, gas comprado en pipeline y CO2, y debido a la eficiencia y la robustez de la cogeneración todavía entiende que puede estar sacándole un ahorro de cerca de 2 millones de euros. Como decía alguno hoy aquí, al gas todavía le quedan un par o tres de tardes con nosotros, y la cogeneración ha venido descarbonizando con gas desde hace más de 30 años. Es decir, que lo reconoce la von der Leyen, lo vemos todos aquí, aunque casi ninguno lo quiere decir, pero el hidrógeno no es mañana. ¿Okay? Para cuando llegue mañana, o pasado mañana, Solar Turbines lleva ya más de 20 años quemando, como aquí el amigo de INEO, hidrógeno hasta el 100%, sobre todo en Taurus 60 y Titan 130. Lo que ocurre es que hasta ahora no lo ha hecho con los sistemas de bajas emisiones de NOx. Desde hace ya más de 10 años estamos implementando las bajas emisiones de NOx mezclado con el hidrógeno y el gas, y en este momento, el año que viene, estaremos ya al 30%, y si todo va bien, y en mi empresa normalmente cuando se programa algo se hace, en el 2028-29 estamos quemando 100% de hidrógeno en casi todos los productos de la gama Solar. Por otra parte, hasta que esto llegue, nuestra madre Caterpillar acaba de adquirir un sistema, acaba de adquirir una empresa americana, Carbon Point Solutions, que tiene la función de producir un artefacto que va a recircular los gases de escape de la turbina hacia la entrada de aire de la turbina para concentrar el CO2 y así poderlo capturar mejor. Recordar que las turbinas trabajan siempre con un exceso de aire y esa es la dificultad nuestra para capturar el CO2. Esta planta piloto se va a poner en marcha el año que viene y esperamos poder estar hablando en el capítulo 2 de Manuel la próxima vez con ustedes acerca de esto. Por otra parte, sabemos todos que si no nos digitalizamos al máximo, no vamos a poder controlar bien las eficiencias de la cogeneración, el demand response que nos viene por red, los códigos de red, las emisiones de CO2, y para ello Solar Turbines también va a estar aquí ayudando a Manuel. Como ustedes habrán entendido, Manuel puede ser Manuel el químico, puede ser Pedro el minero, puede ser Luisa la cerámica, puede ser Juan el papelero. Estoy hablando de la industria calor intensiva, no es tan fácil electrificarla. Señores, ha sido todo. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Raquel. La verdad es que nos ha venido muy bien tu exposición. Lo primero, para un poco agitar al auditorio, porque entre la situación que estábamos teniendo de escenarios, etcétera y tal, pues no le veíamos al pobre Manuel mucha salida, al pobre. Pero bueno, al final de todo se sale y la cogeneración al final es una superviviente nata, Bueno, pues vamos a pasar ahora a un tema distinto dentro de esta visión de los expertos en la descarbonización, que es del almacenamiento térmico, que yo creo que es una solución muy importante para toda esta flexibilidad que se nos pide la cogeneración en este PNIEC y en general, ¿no? Pues en este mundo en el que la penetración de las renovables va a ser cada vez mayor. Y para esto pues nos va a dar su visión José Luis Morán, que es director de Soluciones Integradas de Energía de Green Enesis. José Luis es ingeniero naval y oceánico, ya hay mucho ingeniero naval por aquí, de la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene también más de 25 años de experiencia, ha estado en compañías de negocio también, no solamente de cogeneración, sino de generación solar térmica, ¿no? en Siemens. Y bueno, pues aparte tiene una faceta de docente e investigador, ¿no? en la misma Universidad Politécnica. Y bueno, pues sin más, pues puedes comenzar. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Primero de todo quería dar gracias a Cogen y a Cogen por organizar este evento y por darme la oportunidad de darle una alegría a Manuel, porque bueno, pues quería presentaros alguna solución de almacenamiento térmico. Bueno, el almacenamiento térmico, aunque la gente piense que no está ahí, es una realidad y ya está aquí. Yo quería presentaros nuestra solución y sobre todo algunos casos reales que están ya en funcionamiento. Por desgracia, con almacenamiento térmico no es una tecnología en la que haya cientos de referencias. Podemos encontrar alguna referencia funcionando desde hace unos cuantos meses, u otras que están en puesta en marcha, u otros proyectos que se están desarrollando. Pero sí es importante ver las distintas tecnologías y bueno, voy a presentar una tecnología. En el fondo, ¿qué buscamos todo el de un almacenamiento? Pues que permita dar flexibilidad a la industria o donde esté, ¿no? Entonces, que podamos hibridar distintas fuentes de energía. Nosotros en este almacenamiento podemos, como fuente de energía, poner electricidad, renovable o no renovable, o cualquier fluido caliente, que pueden ser del de aire caliente, vapor, gases de escape, aceite térmico, cualquier fluido que esté pues, a una temperatura suficiente, ¿no? ¿Qué se busca de un almacenamiento? Que sea modular. ¿Por qué? Para conseguir flexibilidad, pues igual que no hay dos cogeneraciones iguales, porque aunque las pueda haber parecidas, no hay ninguna igual, pues también no hay dos almacenamientos iguales. La solución industrial de almacenamiento pues no es como un radiador de aceite de los que puedes comprar en el Leroy Merlin o en Bricomart. Esto es un poco más complejo y hay que adaptarlo en cada caso para ver cuál es la opción más adecuada, ¿no? Pues igual que se hace con una cogeneración o con otros equipos industriales. ¿Qué se busca? Pues que dure el mayor tiempo posible, ¿no? Nosotros siempre decimos más de 30 años, porque decir más ya es como aventurarse mucho, ¿no? Para mi hija pequeña, una persona de 30 años ya es muy vieja. Pues esto es pues más que eso, ¿no? Queremos pues también que no tenga una degradación. Pues, por ejemplo, a diferencia de almacenamientos eléctricos, hoy por hoy pues las baterías tienen una degradación que dura un número determinado de ciclos o un número determinado de años, ¿no? En este caso es un sistema de almacenamiento que no tiene degradación ni con el tiempo ni con los ciclos. Y, por supuesto, pues que sea amigable ambientalmente. No podemos hacer algo para almacenar y para descarbonizar y que ataque al medio ambiente, ¿no?
nuestro sistema se basa en, es un intercambiador, o sea, es una idea muy sencilla, que en el fondo es un intercambiador con unos tubos, pero el intercambiador está relleno de una roca machacada y otros componentes para aumentar capacidad térmica y transferencia de calor, ¿no? Entonces lo que hacemos, pues por ejemplo, el módulo básico es el paralelepípedo que pueden ver aquí, que tiene los 4 tubos amarillos, por donde normalmente lo que hacemos es meter el fluido térmico, puede ser gases de escape de una turbina de gas o de un motor, o puede ser una resistencia eléctrica para calentar por efecto Joule con electricidad. Y por el tubo central, normalmente lo que metemos es el fluido que queremos calentar. Podemos o bien calentar aire o bien generar vapor. Metemos agua y generamos vapor saturado, pero también vapor sobrecalentado. En el fondo es una idea sencilla que pueden ver que están todos los módulos y están conectados entre sí de una forma, lo que diríamos smart, ¿no? Para producir lo que queremos en cada caso. Aquí hay alguna configuración, son simulaciones. ¿Por qué son simulaciones? Porque como está todo relleno de roca, si pusiéramos una foto, pues no veríamos nada, ¿no? Aquí lo que hemos quitado la roca, pero otra cosa que también tiene este sistema es que no entra en ningún momento el fluido con la roca, con lo que el fluido va solo por tubos, con lo que el mantenimiento es prácticamente cero, solo limpiar los tubos dependiendo de la calidad de los gases, y la roca no se llega a degradar porque está ahí aislada pues los 30 años que tengamos, ¿no? Entonces hay opciones pues que pueden ser como un pequeñito edificio, en un contenedor, dependiendo de la aplicación. ¿Qué limitaciones tiene esto? Pues que no se puede poner en un tejado. ¿Por qué? Porque cada metro cúbico pesa unos 4 o 5 toneladas. Entonces si lo ponemos en un tejado, pues a lo mejor se nos hunde. Pero si no, pues en el suelo, que hay mucho, pues se pueden colocar, ¿no? Y quería explicar algunos casos reales, ¿no? Porque en el fondo esto obliga un poco a pensar, porque como no hay soluciones, tenemos catálogos, pero no hay solución de catálogo. Entonces cada uno pues tiene que pensar un poco creativo, conociendo sus procesos, para ver cuándo es interesante una solución de almacenamiento, ¿no? Obviamente almacenamiento solo hace falta cuando está desacoplado la generación de la demanda. Si están acoplados y lo que se genera se puede consumir, pues no hace falta almacenar, se pone un generador de vapor o otro tipo de caldera y ya está, pero cuando están desacoplados es cuando hace falta. Entonces voy a poner algún caso real que estamos, ahora mismo por ejemplo, en puesta en marcha, y ya en cada uno puede pensar distintas aplicaciones que hay, no infinitas, pero casi, ¿no? Esto es un caso son 2 equipos que hemos suministrado a una fábrica en Brasil. Es una fábrica de plástico donde usan aire caliente a 300 grados para moldear el plástico. Debido a que con biomasa pues, tienen una variación de demanda muy irregular, pues lo que estaban haciendo es con caldera de gas natural calentaban el aire. Con la solución de almacenamiento térmico podemos conseguir lo mismo con biomasa. La biomasa no es fácilmente regulable en cuanto a la potencia que genera variarla, pero con el almacenamiento térmico podemos, con una caldera de biomasa, mantener el equipo de almacenamiento, que es lo que se ve ahí rojo. Bueno, normalmente no se ve porque estaría aislado, pero eso era durante las pruebas de aceptación. Se mantiene ese equipo entre 400 y 500 grados y se calienta el aire a demanda. Entonces ahora mismo se están poniendo en marcha en el parte de comisión en 2 equipos de estos en Brasil. Otro equipo que también se está poniendo en marcha, el año que viene ya diré que está funcionando, pero bueno, todavía esto estará en funcionamiento a final de este año. Esto es en un campus universitario cerca de New Jersey. Se ha desconectado un edificio y este edificio se le ha acoplado. La electricidad se genera con una pequeña turbina de gas que funciona a las 24 horas y con los gases de escape de la turbina de gas se carga el almacenamiento. Con ese almacenamiento generamos vapor saturado se mezcla con agua para dar calefacción al edificio. Esto es otro equipo, este equipo sí que está en operación desde el verano del año pasado y es un acuerdo con el ejército israelí, donde en una base del ejército por ahí perdida en el desierto, obviamente sin conexión a red,
lo que se hacía era generar la electricidad con un diésel generador y el agua caliente para los soldados con una caldera de diésel. Aquí lo que se ha hecho es un equipo que va contenerizado, va en un contenedor, y el diésel generador funciona a las 24 horas, produciendo electricidad para la base, y va cargando con los gases de escape el almacenamiento para una capacidad de 3 o 4 horas de agua caliente para los soldados cuando vuelven a la base. Este es un proyecto que también está en construcción. El COD será en 2022. Estamos ahora ya con la obra civil y construyendo los equipos. Esto es una central térmica de Enel, cerca de Venecia, donde lo que se va a hacer, y en este caso se carga con vapor por los 4 tubos y se genera también vapor. Entonces lo que se hace es, cuando el precio de la electricidad es bajo, se carga parte del vapor, se desvía, se carga el almacenamiento térmico, y cuando el precio de la electricidad es alto, ese almacenamiento térmico se usa para generar vapor, y el vapor se usa para bien acortar el tiempo de arranque de la turbina de vapor o para aumentar el pico de potencia. Y este estará en operación en unos meses. Este es otro proyecto, esto todavía no está en construcción, pero está ya firmado. Es con Philip Morris. Philip Morris pues hacen tabaco, pero pues quieren ser verdes, quizá porque el tabaco no es verde, ¿no? Entonces, para el vapor lo que tenían era gas natural, y en cada una de las plantas quieren descarbonizar. En este caso, pues lo que vamos a sustituir es, en la planta de Rumanía, las calderas de gas por una caldera de biomasa con almacenamiento térmico. Al meter almacenamiento térmico es lo que nos permite regular las diferencias de carga. Tenemos también otro proyecto con Philip Morris, en el que lo que vamos a hacer es sustituir la caldera de gas por una fotovoltaica de tejado que les cabe allí. Esto es otro proyecto, como estamos hablando de cogeneración, y evidentemente, pero cogeneraciones hay muchos tipos, todavía es un proyecto, o sea, no está, pero conceptualmente está ya definido, que sería sustituir el HRSG, la caldera de generación de vapor con gases de escape de una cogeneración, por otra con almacenamiento. Entonces, esto se puede hacer bien cargando solo con los gases de escape, o cargando con gases de escape y con electricidad, que la electricidad puede ser electricidad de la red o electricidad de una fotovoltaica acoplada, o con una de las dos, o con las dos, y entonces lo que nos permite el desacoplar. Claro, en muchas generaciones no podemos reducir el consumo de gas natural porque la planta, la turbina o el motor no puede parar, porque si para no genera vapor de proceso para la fábrica, y la fábrica pues trabaja 24 horas o trabaja cuando le da la gana, que no tiene por qué ser cuando la electricidad es barata o es cara, ¿no? Y de esta forma, teniendo almacenamiento, nos permite generar vapor de proceso siempre y generar vapor de alta, operar la turbina de vapor cuando queramos, ¿no? Por ejemplo, una simulación, pues ahí a la derecha vemos cómo sería, claro, esto de meter con almacenamiento tiene la limitación de que hay que mantener la pérdida de carga que te admite la turbina, bueno, pues tiene, pero bueno, está todo eso. Entonces aquí sería una HRSG con 2 pasos, la parte del almacenamiento, la del centro, y lo que decía, conectando los módulos de una forma smart, se puede generar vapor de baja, vapor de media, vapor de alta, en función de lo que haga falta. O sea, no es sencillamente generar un solo fluido, ¿no? Aquí, en este caso, ¿cómo sería la simulación? Que después se puede jugar con ella como se quiera, ¿no? O sea, pero en este caso lo que hicimos para simular es decir, bueno, va a suponer 3 precios de energía, uno medio, uno alto y uno baja, y digamos, bueno, cuando el precio es medio, operamos solo la turbina de gas y cargamos el almacenamiento. La carga de almacenamiento es la línea roja que se ve. Cuando el precio es alto, lo que queremos es generar más electricidad, no cargamos y generamos solo electricidad con la turbina de gas y la turbina de vapor, y cuando el precio es bajo, paramos las 2 turbinas y seguimos generando vapor de proceso. Entonces, esto tienes un límite, dependiendo del tamaño de almacenamiento, pues tienes una capacidad máxima. En este caso, pues nos permite con esta simulación, pues 6 horas sin operar las turbinas en verano y 5 horas en invierno, porque la demanda era distinta. Si a esto se le ayuda con carga eléctrica, esas 6 horas se pueden extender a 10 o a 14 horas, ¿no?
¿Esto qué permite? Optimizar con los precios de la energía cuando lleguen y haya precios más variables, o descarbonizar, y es poder disminuir el consumo de gas natural en una fábrica sin necesidad de quitar la cogeneración y meter calderas de gas natural, ¿no? Y bueno, pues esto es todo lo que quería contar. Nosotros normalmente, lo digo por si alguien está interesado, aquí no hay catálogos. Si alguien encuentra una posible aplicación para su proceso que le puede interesar, pues lo mejor es hacer una simulación para ver el tamaño de almacenamiento que es el más adecuado, y ya, porque es como todo, dependiendo del tamaño de almacenamiento, pues es el precio, y la idea puede estar muy bien, pero todo tiene un coste. Entonces hay veces que es interesante y hay veces que más vale el collar que el perro, ¿no? Pero bueno, muchas veces es muy interesante. Y muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias, José Luis. La verdad es que esta presentación pues da también una idea de la flexibilidad que se puede conseguir con este tipo de equipos, ¿no? Luego igual te hago una pregunta sobre esto, ¿no? Y vamos a dar paso a Francisco Manuel Ruiz, que es director de consultoría de estrategia y negocio en energía de NTT ante Severis. Francisco es ingeniero industrial y tiene formación en Stanford y en el IS. Y bueno, pues tiene ya más de 20 años de experiencia en el sector de la consultoría, con lo cual, bueno, pues es una voz experta y autorizada en este sector, y nos va a hablar sobre el mercado del hidrógeno renovable y la oportunidad que este nos da para la cogeneración. Así que muchas gracias, Francisco. Cambio de nombre y nosotros nos entramos ya. Vale. Muy bien. Muchas gracias. Es reconfortante y también muy ilusionante ver cómo desde el punto de vista de la tecnología estamos avanzando en poder aprovechar la oportunidad que ofrece pues, los nuevos combustibles, los biocombustibles, los biogases. Y en este foco es el que voy a poner en la presentación. Voy a ser bastante breve porque a las horas que estamos ya es cuestión de ir cerrando el tema. Y para ello voy a compartiros un enlace. En este enlace podéis encontrar el informe que trabajamos durante este año con Cogenia Cogen sobre el mercado del hidrógeno y sobre todo la oportunidad que representa específicamente para la cogeneración. En este informe encontraréis todo el detalle de toda la información, y para no alargarme mucho lo que voy a hacer es sintetizar en 3 grandes conclusiones lo que después podéis encontrar de forma detallada y exhaustiva en el propio documento. La primera gran conclusión es una conclusión de mercado, ¿no? Desde el punto de vista del mercado europeo y el mercado de España, nos encontramos claramente, porque lo estamos hablando a día de hoy, en un momento en el que el hidrógeno renovable empieza a ser parte importante de nuestro día a día, de nuestras conversaciones, y eso quiere decir que es parte importante del plan de descarbonización. Si de esto estuviésemos hablando hace 2, 3, 5 años y uno de nosotros llegase aquí hablando de cómo las turbinas se están adaptando para el hidrógeno, de cómo es el mercado del hidrógeno, o planteando de que hubiese 8.000 millones para fomentar toda esta transición, pues muchos nos tildarían de, bueno, sois unos visionarios, eso todavía le quedan 20 años, 30 años, pero es una realidad. O sea, al día de hoy, tan realidad es que el hidrógeno tiene que formar parte de esta descarbonización, como que la integración de las renovables requiere del hidrógeno, como que la cogeneración, ya sea con gas, ya sea con un blending con hidrógeno o ya sea utilizando otro biocombustible, tiene que ser parte fundamental de esta transición. La pregunta normalmente siempre que nos hacemos no es si va a ser hidrógeno, si va a ser biometanol, si va a ser de una forma u otra, es en qué fecha se va a dar. Y eso es de las cosas que en el informe hemos ido trabajando. También que es importante destacar que tanto a nivel de la hoja de ruta de la Unión Europea como esa transposición que se ha hecho a nivel del mercado español, vemos que los objetivos son ambiciosos, pero no son suficientes, ¿no?
podríamos estar hablando, y es de las conversaciones que tenemos habitualmente, ¿no? 4 gigavatios de electrolizadores para 2030 es un objetivo ambicioso, es un objetivo realizable, es suficiente para apoyar todas las diferentes aplicaciones del hidrógeno renovable, ya sea en movilidad, ya sea para sustituir a hidrógeno gris, ya sea para utilizarse en cogeneración y dar soporte a toda esa industria que es electrointensiva o calorintensiva y requiere de esas plantas de cogeneración, pues seguramente es un primer paso, es una voluntad, pero no es suficiente, ¿no? ¿Qué más estamos viendo? Que España es uno de los países en los cuales hay mayor voluntad y unos objetivos más ambiciosos de fomentar el hidrógeno. Por 2 motivos, principalmente uno es porque disponemos de una capacidad de generación renovable cada vez más importante y eso nos puede permitir tener unos costes bajos. Y segundo, porque nos podemos convertir en un exportador neto de hidrógeno hacia otros países. Entonces eso hace que desde un punto de vista macro, España tiene una clara voluntad de utilizar el hidrógeno como parte fundamental de la descarbonización, pero sobre todo de generar una economía más competitiva y más autosuficiencia a nivel energético. Segunda gran conclusión de este informe. Como hemos visto, y aquí no voy a descubrir nada, existe una evolución y todas las compañías a nivel de tecnología están desarrollando y muchos de ellos ya disponen de suficiente madurez para poder convertir en una realidad el uso del hidrógeno en la cogeneración, con porcentajes diferentes, adaptables a las instalaciones actuales o bien con nuevos proyectos. Pero eso es una realidad, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta otras cosas, no solo la tecnología, que es habilitadora para poder llevar a cabo estos negocios, sino también la regulación, ¿no? Y aquí es donde nos encontramos, pues que desde el punto de vista del PNIEC, pues la cogeneración no es uno de los puntos importantes, pero sí que vemos que en algún momento mejor hace falta hacer algún tipo de ajuste, porque sí que vemos, y como decía von der Leyen, ¿no?, la importancia de ir hacia esa transición ecológica, pero al mismo tiempo necesitamos hacerlo de una forma sólida, con lo que ya tenemos, y también necesitamos pensar que la integración de renovables requerirá aportar al sistema energético español pues ciertos niveles de estabilidad y flexibilidad que solo con las renovables sabemos que a día de hoy no se puede. Lógicamente, con esto lo que estamos viendo también de almacenamiento y otras tecnologías, pues poco a poco iremos viendo cuándo se dará, ¿no? Entonces, a nivel de regulación, hace falta avanzar en temas de infraestructuras. ¿Cómo somos capaces de transportar el hidrógeno? Podemos empezar a corto plazo, en un horizonte 2030-2040, en el cual aprovechemos las infraestructuras gasísticas actuales para inyectar en un porcentaje importante hidrógeno, ¿no? Vemos que hasta un porcentaje del 5, del 10, del 15%, pues no hay grandes problemas. Hemos visto que las turbinas pues, y las instalaciones de cogeneración, pues comentabais que hasta 25% estaban dentro de unas especificaciones razonables, pero todo esto requiere que avancemos hacia porcentajes más altos, porque realmente para poder descarbonizar la economía no podemos estar en entornos de 5, 10, 20%, necesitamos estar en entornos del 90, del 95% o del 100%. Entonces, esa es la otra pregunta que nos aparece. ¿Cuándo conseguiremos llegar a ese punto? Importante también para avanzar en el uso del hidrógeno en la cogeneración, los costes. Lógicamente, unos costes de producción de hidrógeno en torno a 7, 8, 9 euros el kilo no lo hacen competitivo. Pero también al mismo tiempo, ¿qué vemos en paralelo? Que los costes del gas o los costes de los bonos de CO2 están siguiendo una evolución, una escalada bastante importante. Entonces, en algún momento, a corto plazo, veremos cómo la tecnología de generación de hidrógeno nos permitirá alcanzar unos costes bastante competitivos, en torno a los 2,5 euros el kilovatio, euros la tonelada, y al mismo tiempo nos vamos a encontrar que esa escalada de precios del gas y de los bonos de CO2, pues seguramente no es un tema puntual, a lo mejor se convierte en algo que se convierte en nuestro día a día y ya no vamos a ver esos precios que estamos viendo años atrás, ¿no? Entonces, ese tema también es muy importante. Y otro tema importante, tenemos que generar demanda. Al final,
la demanda de hidrógeno, aunque ya en España son en torno a 500 toneladas, todavía es muy pequeña. Entonces, para generar demanda, para que se produzca esa generación de cadena de valor, necesitamos que no solo se utilice en cogeneración, sino que se produzca un mercado del hidrógeno donde esté aplicado a la movilidad, esté aplicado a todo lo que son el pequeño equipamiento que hay en las industrias, que se pueda aplicar también en otros ámbitos como es utilizarlo en procesos industriales para sustituir el hidrógeno gris. Entonces, eso de generación de demanda requiere también apoyos, incentivos, políticas que ayuden. En ese sentido también vamos por el buen camino. Tercera gran conclusión, que la cogeneración con hidrógeno renovable es una solución viable técnica y económicamente. La gran pregunta siempre será ¿cuándo tendrá el suficiente espacio para que se convierta en una realidad? Ya empezamos a ver cada vez más proyectos. Algunos proyectos, como hemos visto algunos casos, en los cuales todavía mejor están en una fase de pilotaje. Pero esto al final es cuestión de que cuando se den esas circunstancias de un precio del hidrógeno competitivo, cuando se den circunstancias de unas infraestructuras que permitan no solo generar hidrógeno in situ para la cogeneración, sino ya podamos transportarlo, tanto a nivel de distribución como de transporte. En momentos en que la regulación lo esté fomentando y los incentivos todavía sean más altos, todo esto permitirá que esa tecnología que ya está disponible, ya está en una fase de desarrollo muy madura, pues permita que la cogeneración forme parte del mercado energético. Además, añadiría un punto importante que también hemos analizado dentro de este estudio, que el sistema energético necesita de la cogeneración. Necesita, como habéis dicho hace un momento, hay industrias que son muy complicadas de electrificar. Todas aquellas que son calorintensivas necesitan soluciones orientadas a sus procesos industriales. Entonces, ahí el hidrógeno puede ser la pieza clave que revolucione la cogeneración y que permita, por otro lado, dotar al sistema energético de esa estabilidad, esa flexibilidad que a medida que vamos integrando renovables cada vez se hace más necesario. Ya sea con almacenamiento, ya sea con cogeneración, ya sea con otras energías de transición, va a ser parte fundamental de todo esto. Una vez introducidas estas tres grandes conclusiones que podéis ver detalladas en el informe, también os quiero trasladar pues, qué está pasando a nivel europeo, qué está pasando a nivel mundial. Hemos visto muchos casos, a mí me encanta ver casos, porque la teoría puede estar muy bien, pero cuando ves casos ves que se han superado ciertas barreras económicas, técnicas, barreras muchas veces emocionales, en las cuales hace que todas esas necesidades que tenemos que converjan se llevan a cabo, ¿no? ¿Qué estamos viendo a nivel Europa? Pues que Alemania principalmente es el país que está fomentando más el uso de hidrógeno, tanto en generación como en uso aplicado a la cogeneración. Y le sigue bastante cerca Francia y después ya veríamos entre España e Italia. Quiero destacar tres casos, para no alargarme mucho más, que son bastante singulares, ¿no? Uno que es bastante conocido por la cercanía y que todos vosotros conoceréis, que es el caso de Green Island en Mallorca. Sabemos que las islas en sí, ya sean en España o en cualquier punto del mundo, tienen un sistema energético particular, ¿no? Entonces son buenas zonas para poder probar la combinación de energías, la combinación de sistemas que nos lleven a ver la viabilidad, ¿no? Entonces, del caso de Green Island, donde ha estado involucrado IDAE, ha estado involucrado Enagas, ha estado involucrado Cemex, ha estado involucrado Redexis, es un modelo en el cual no solo se está utilizando la generación de hidrógeno renovable, su inyección en la red, han construido un hidroducto para transportarlo, hay dos plantas de cogeneración realmente bastante pequeñitas en dos puntos de la isla, se está utilizando también como una fuente principal, primaria, para el puerto. Vemos que al final se pueden combinar diferentes soluciones y esa va a ser una de las claves que vamos a ver a futuro, que ya no vamos a estar hablando seguramente de una única tecnología, no vamos a estar hablando del hidrógeno como algo individual, sino vamos a estar hablando de modelos en los cuales se vayan combinando esas tecnologías para dar respuesta a diferentes necesidades con diferentes aplicaciones. El siguiente caso es un caso también bastante singular, que es en Alemania, es el proyecto H2Ver en Berlín. Es un proyecto en el cual están participando compañías con diferentes necesidades, tanto Daimler como
como Total, está participando Linde, está participando el aeropuerto de Berlín, está participando un distrito, un barrio que han construido de reciente construcción, donde tiene también unas necesidades de energía y de calor. Entonces, están viendo cómo a través de este proyecto están descarbonizando cierta industria, están aportando una solución realmente sostenible para el consumo de la energía en ese barrio, y además están dando una solución a un aeropuerto que por sus características es, como sabéis, es siempre un sector calor intensivo, ¿no? Ese sería un caso también muy particular. Y por último, también quería destacar este último caso, que es en Estados Unidos, donde la gente de Mitsubishi está llevando a cabo una combinación de diferentes tecnologías, no solo para generar hidrógeno renovable a partir de diferentes plantas solares y eólicas, sino también para almacenar este hidrógeno, utilizar otros medios de almacenaje como es el aire, y a partir de ahí pues también aplicarlo a diferentes ponerlo en puesta en diferentes aplicaciones, sea en plantas de cogeneración, sea el uso en expansores, células de carga, etcétera. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que es un proyecto en el cual también esa combinación de tecnologías y de soluciones da respuesta a las necesidades ya no de una industria, ya no de un cliente, sino normalmente de un colectivo, de una área donde hace falta llevar a cabo esa descarbonización. Pues muchísimas gracias y espero que haya sido bastante corto y haya repasado pues los puntos principales. Os dejo el código QR para todos aquellos que queráis descargar el informe con toda la información que hemos ido trabajando con Cogen y Acogen. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco. Bueno, como veis, hemos hecho un esfuerzo por ir un poco rápido y hacer más breves las presentaciones, y tenemos un poquito de tiempo por si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna reflexión. Tenemos un micrófono inalámbrico disponible por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, yo sí quería hacer como una breve reflexión mientras alguien se lo piensa, y si no, pues ya para terminar, ¿no? Y es que, bueno, esta sesión se titulaba Visión de expertos en la descarbonización en la industria, ¿no? La industria, que es la cogeneración es la principal demanda, ¿no?, que tiene la industria. Y bueno, pues después de las 5 ponencias, yo lo que quería hacer un poco como resumen, ¿no?, es, en primer lugar, que la cogeneración, que es una tecnología que ya es centenaria en cuanto a su historia, pues a la cogeneración no le ha hecho falta que nadie le enseñe, por así decirlo, a ir hacia un mundo más limpio o más seguro o más digital o más eficiente, ¿no?, sino que ella sola, ¿no?, pues ha ido pasando de combustibles, por así decirlo, pues como podía ser el carbón, luego el fuel y el gasóleo, ahora el gas natural, después vienen los combustibles renovables y el hidrógeno, ¿no? Pues ha ido haciendo esta transición prácticamente sin apoyo externo, ¿no?, sino simplemente pues en la búsqueda de cómo ser más respetuoso con el medio ambiente y a la vez ser más eficiente, ¿no? A la vez también prácticamente sin que tenga que haber una directriz especialmente regulada, ¿no?, pues la cogeneración ha ido evolucionando también hacia un mecanismo de generación combinado de calor y electricidad que sea cada vez más flexible, ¿no?, que también es lo que nos pide el PNIEC, ¿no?, esa flexibilidad. Pero antes de que nos lo pidiera el PNIEC, pues las iniciativas tanto de almacenamiento de energía térmica como de hibridación, etcétera, ¿no?, pues nos ha hecho ser más flexibles, ¿no? Y bueno, pues al final lo que está claro es que el futuro, pues aunque el futuro, pues todo el mundo nos dice que es renovable, pero lo cierto es que el futuro no es un futuro de blancos y negros, sino que aquí hay muchas combinaciones, muchos grises, muchas aplicaciones distintas en las cuales la cogeneración
pues lo que se ve es que tiene hueco en todas y cada una de ellas, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el mensaje que nos podemos llevar, ¿no? Y bueno, pues salvo que alguien tenga alguna pregunta, pues damos por, yo creo, ¿no?, cerrada esta sesión. Y bueno, pues os recordamos que a las 4 menos cuarto empezamos la primera sesión de la tarde, y daros muchas gracias a todos y especialmente a los panelistas. Muchas gracias.